Bienvenidos a esta clase de finanzas corporativas y específicamente la corporación. Mi nombre es Gabriel Flores Rosas y este material de aprendizaje ha sido desarrollado en lengua española para el curso Corporate Finance de Corporation de la carrera de licenciatura en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de Atlantic International University. Universidad que se encuentra en los Estados Unidos. En la clase de hoy vamos a hablar básicamente sobre la corporación y específicamente 3 puntos de ella. Primero vamos a conversar sobre los 4 tipos de empresas, luego sobre la propiedad versus el control de las corporaciones y finalmente el mercado de valores. El material que voy a exponer a continuación está basado en el libro Finanzas Corporativas de Jonathan Burke y Peter DiMarzo. Comencemos. Cuando hablamos de corporaciones, debemos hacer hincapié a que existen 4 tipos de empresas. Y vamos a comenzar con la introducción de estos 4 tipos principales de empresas: las propiedades únicas, las sociedades, las compañías de responsabilidad limitada y las corporaciones. Se explica cada forma organizacional, pero nuestra atención se centra en la forma más importante, o sea, la corporación. Además de describir lo que es una corporación, y también se da un panorama de por qué son exitosas. Para comenzar, vamos a hacer notar el número 1, que son las propiedades únicas. Una empresa de un propietario único es un negocio que posee y opera una persona. Por lo general, las empresas con un propietario único son muy pequeñas y además cuentan con unos cuantos empleados, si es que acaso los tienen. Aunque en la economía no es relevante su ingreso por ventas, son el tipo más común de empresa en el mundo, que es lo que vamos a ver en la tabla que está en la siguiente página o diapositiva. La ventaja de una empresa de un propietario único es que es fácil de establecer. En consecuencia, muchos negocios nuevos usan esta forma organizacional. La limitación principal de una empresa con un propietario único es que no existe separación entre la empresa y el propietario. La empresa solo puede tener un dueño. Si hubiera otros inversionistas, no podrían tener un vínculo de propiedad con la empresa. El dueño tiene obligación personal ilimitada por cualesquiera deudas de la compañía. Es decir, si la empresa falla en el pago de alguna deuda, el acreedor puede y debe requerir al dueño que la pague con sus activos personales. Si el propietario no puede devolver el préstamo, él o ella deben declarar la quiebra personal. Además, la vida de una empresa de un propietario único está limitada a la vida de su dueño. También es difícil transferir la propiedad de este tipo de empresa. Para la mayoría de los negocios, las desventajas de una empresa de un único propietario superan sus ventajas. Tan pronto como la compañía rebasa el punto en el que puede pedir préstamos sin necesidad que el dueño tenga una responsabilidad personal. Es común que los propietarios conviertan el negocio en una forma que limite la responsabilidad personal. Permítanme ir a la siguiente diapositiva donde vamos a ver un gráfico y luego vamos a volver a esta. En esta diapositiva vemos los tipos de empresas en los Estados Unidos. Existen 4 tipos diferentes de empresa en este país. Si se fijan en el gráfico de la izquierda, en el gráfico A, tenemos el porcentaje de negocios al año 2000 y en el gráfico B el porcentaje de ingresos generados al mismo año. Cuando hablamos de propietario único, el porcentaje de negocios es del 72%, pero sus ingresos son apenas el 5% del país. En cambio, las corporaciones se proyectan al 20%, pero sus ingresos
son del 85% del país. En el caso de las sociedades y las compañías de responsabilidad limitada, proyectan el 8% en términos de negocios y sus ingresos son apenas el 8 más el 2, son el 10%. Por lo tanto, nos damos cuenta que en conclusión, el porcentaje de negocios es mayor en el caso de los propietarios únicos, pero los ingresos a nivel de país en Estados Unidos al año 2000, sus corporaciones llevan la mayoría con el 85%. Volvamos a la diapositiva anterior. Luego tenemos en el número 2 las sociedades. Una sociedad se parece a una empresa de un propietario único, pero tiene más de un dueño. En una sociedad, todos los propietarios son responsables de las deudas de la empresa. Es decir, un acreedor puede requerir que cualquier socio pague todas las deudas vigentes de la compañía. La sociedad termina con la muerte o retiro de cualquiera de los dueños. Sin embargo, los socios pueden evitar la liquidación si el acuerdo societario da alternativas tales como la compra ante el deceso o retiro de un socio. Algunos negocios antiguos y bien establecidos permanecen como sociedades o empresas de un propietario único. Es frecuente que dichas empresas sean los tipos de negocios en los que las reputaciones personales de sus dueños sean la base del negocio. Por ejemplo, las firmas de abogados, los grupos de doctores y las empresas de contabilidad se organizan con frecuencia como sociedades. Para dichas empresas, la responsabilidad personal de los socios aumenta la confianza de los clientes en que harán el trabajo para mantener su reputación. Luego tenemos en el número 3 las compañías de responsabilidad limitada, que en inglés se habla sobre LLC, proviene de Limited Liability Companies. Una compañía de responsabilidad limitada, o LLC, es una sociedad limitada sin un socio general. Es decir, todos los dueños tienen responsabilidad limitada, pero pueden operar el negocio a diferencia de los socios limitados. La LLC es un fenómeno relativamente nuevo en Estados Unidos. El primer estado que aprobó un estatuto para la creación de una LLC fue Wyoming el año 1977 y el último fue Hawái en 1997. Las compañías internacionales con responsabilidad limitada son mucho más antiguas y establecidas. Las LLC tuvieron preeminencia hace más de 100 años en Alemania. En primer lugar, como la GmbH, y luego en otros países de Europa y América Latina. En Francia, una LLC se conoce como Société à Responsabilité Limitée, o SAR, y con nombres similares en Italia como SRL y España simplemente como SL. Finalmente tenemos en el número 4 las corporaciones. La característica distintiva de una corporación es que una entidad artificial, ya sea una persona moral o entidad legal, definida en lo legal, diferente de sus propietarios. Como tal, tiene muchos de los poderes jurídicos de las personas. Puede celebrar contratos, adquirir activos, incurrir en obligaciones y, como ya dijimos, goza de la protección de la Constitución de los Estados Unidos contra la incautación de su propiedad. Debido a que la corporación es una entidad legal separada y diferente de sus dueños, es la responsable única de sus propias obligaciones. En consecuencia, los propietarios de una corporación o sus empleados, clientes, etc., no son responsables de ninguna de las obligaciones que adquiere ésta. En forma similar, la corporación no es responsable de ninguna de las obligaciones personales de sus dueños. Pasemos a la siguiente diapositiva y se titula La propiedad versus el control de las corporaciones.
A diferencia del dueño de una propiedad única que tiene el control directo de la empresa, frecuentemente no es factible que los dueños de una corporación lo tengan, porque son muchos los propietarios de esta y cada uno elige con libertad comerciar sus acciones. Es decir, en una corporación el control directo y la propiedad con frecuencia se encuentran separados. Es el consejo de administración y el director general y no los dueños los que ejercen el control directo de la corporación. El equipo administrativo de la corporación. Los accionistas de una corporación ejercen su control por medio de la elección de un consejo de administración, que es un grupo de personas que tienen autoridad definitiva para tomar decisiones en la corporación. En la mayoría de estas, cada acción da a su poseedor un voto en la elección del consejo de administración, de modo que los inversionistas con más acciones tienen más influencia. Cuando uno o más de los accionistas tienen una participación accionaria muy grande, ellos mismos podrían estar en el consejo de administración o tener el derecho de designar a cierto número de consejeros. El consejo de administración establece las reglas con las que debe operarse la corporación, inclusive la manera en que se compensa a los altos directivos de ella. Fija las políticas y vigila el desempeño de la compañía. Este consejo delega en su administración la mayor parte de decisiones que involucran el trabajo cotidiano de la empresa, la cual es encabezada por el director general o el CEO. Esta persona está encargada de operar la empresa por medio de instituir las reglas y políticas fijadas por el consejo de administración. El tamaño del resto del equipo administrativo varía de una empresa a otra. No siempre es distinta la separación de poderes dentro de las corporaciones. En realidad, no es raro que el CEO también sea el presidente del consejo de administración. La propiedad y el control de las corporaciones. En teoría, el objetivo de una empresa debe ser determinado por sus propietarios. Una propiedad única tiene un solo dueño que opera la compañía, por lo que las metas de estas son las mismas que las de quien las posee. Pero en las formas organizacionales con dueños múltiples, el objetivo de la empresa no queda tan claro. Muchas corporaciones tienen miles de propietarios o accionistas. Es probable que cada uno de ellos tenga intereses y prioridades diferentes. ¿De quién son los intereses y las prioridades que determinan los objetivos de la compañía? Más adelante se estudia esta cuestión con más detalle y eso es lo que vamos a ver muy pronto. Sin embargo, es probable que el lector se sorprenda al saber que los intereses de muchos, si no de la mayoría de los accionistas, son los mismos en cuanto a las decisiones importantes. Por ejemplo, si se trata de la decisión para desarrollar un producto nuevo que será una inversión rentable para la corporación, es probable que todos los accionistas estén de acuerdo en que es una buena idea hacerlo. Aun cuando todos los propietarios de una corporación concuerden en los objetivos de esta, hay que implantarlos. En una forma organizacional sencilla como la propiedad única, el dueño que opera la empresa puede garantizar que los objetivos de esta coincidan con los suyos propios. Pero una corporación es operada por un equipo administrativo distinto de sus dueños. ¿Cómo pueden los propietarios de una corporación asegurarse de que los administradores implantarán sus objetivos? Luego tenemos el problema del agente y el principal. Muchas personas opinan que, debido a la separación de la propiedad y el control de una corporación, los administradores tienen pocos incentivos para trabajar en la consecución de los intereses de los accionistas, cuando esto significa trabajar en contra de los suyos. Los economistas denominan a este como el problema del agente y el principal.
La manera más común de enfrentar en la práctica el problema de la gente y el principal es minimizar el número de decisiones que toman los administradores y que requieran poner sus intereses propios en contra de los intereses de los accionistas. Por ejemplo, los contratos de compensación de los administradores se diseñan para garantizar que la mayor parte de decisiones sean en el interés de los accionistas y que también beneficien a los administradores. Es frecuente que los accionistas liguen la compensación de los altos directivos con las utilidades de la corporación o quizá con el precio de sus acciones. Sin embargo, existe una limitante para esta estrategia. Al ligar en forma demasiado estrecha la compensación con el rendimiento, los accionistas pueden pedir a los administradores que corran riesgos mayores que aquellos con los que se sientan cómodos, por lo que es probable que no tomen las decisiones que los accionistas quieren. También se puede volver difícil encontrar directivos talentosos que acepten dicho trabajo. El desempeño del CEO. Otra manera en que los accionistas pueden motivar a los administradores para que trabajen en el interés de aquellos es disciplinarlos si no lo hacen. Si los accionistas no están satisfechos con el desempeño de un CEO, en principio podrán presionar al consejo para que lo despida. Sin embargo, es muy raro que los directores y altos ejecutivos sean reemplazados a causa de una rebelión de accionistas. En vez de ello, los inversionistas descontentos con frecuencia eligen vender sus acciones. Por supuesto que alguien debe estar dispuesto a comprar estas acciones. Si son bastante los accionistas insatisfechos, la única forma de hacer que los inversionistas compren o conserven las acciones es ofrecerlas a precio bajo. En forma similar, los inversionistas que ven una corporación bien administrada querrán adquirir sus acciones, lo que hace que el precio se eleve. Así, el precio de las acciones de una corporación es un barómetro de sus líderes que les da, en forma continua, retroalimentación acerca de la opinión que de ellos tienen los accionistas. La quiebra corporativa. Debido a que una corporación es una entidad legal independiente, cuando fracasa en el pago de sus deudas, la gente que prestó dinero a la empresa, los acreedores, están en posición de embargar los activos de la corporación como compensación por el incumplimiento, o sea, el impago. Para impedir el embargo, la compañía puede tratar de renegociar con sus acreedores o solicitar a una corte federal la protección por quiebra. En la quiebra se da a la administración la oportunidad de reorganizar la empresa y renegociar con sus acreedores. Si este proceso no funciona, el control de la corporación por lo general pasa a los acreedores. En la mayoría de los casos, los accionistas originales quedan con poca o ninguna participación en la empresa. Así, cuando una compañía no puede saldar sus adeudos, es frecuente que el resultado final sea un cambio de propiedad y que el control pase de los tenedores de capital a los acreedores. Un aspecto importante es que la quiebra no necesariamente da como resultado la liquidación de la empresa, que implicaría el final del negocio y la venta de sus activos. Aun si el control de la empresa pasara a sus acreedores, está en el interés de estos operarla del modo más rentable posible. Ahora tenemos el mercado de valores. Desde el punto de vista de un accionista externo, una característica importante de una inversión en el capital de una corporación es su liquidez. Se dice que una inversión es líquida si es posible venderla con facilidad en un precio cercano al que se compraría en ese momento. Las acciones de muchas corporaciones son líquidas porque se comercian en mercados organizados llamados mercados de valores o bolsas de valores. Esa clase de corporaciones se conocen como compañías públicas.
Un inversionista de una compañía pública puede invertir en forma fácil y rápida su inversión en efectivo por medio de vender sus acciones en uno de dichos mercados. Sin embargo, no todas las corporaciones son compañías públicas. Algunas de ellas, conocidas como compañías privadas, no permiten el intercambio accionario o lo limitan a transacciones efectuadas en forma privada entre inversionistas. Veamos ahora cuáles son los mercados de valores más grandes. El mercado de valores más conocido de los Estados Unidos y el más grande del mundo es la Bolsa de Valores de Nueva York, NYSE. En ella se negocian a diario miles de millones de dólares. Otros mercados de valores de los Estados Unidos incluyen la Bolsa de Valores Americana, o Amex, Nasdaq, siglas de National Association of Security Dealers Automated Quotation, y bolsas regionales tales como la Bolsa de Valores del Medio Oeste. La mayoría de países tienen al menos un mercado de valores, y fuera de los Estados Unidos, los mercados más grandes son la Bolsa de Valores de Londres, LSE, y la Bolsa de Valores de Tokio. Aquí en el siguiente gráfico que podemos ver en pantalla se presenta la clasificación de los mercados de valores más grandes del mundo, según dos de las medidas más comunes: el valor total de todas las corporaciones nacionales que cotizan en la bolsa y el volumen anual de acciones que se comercian en la bolsa. En este gráfico tenemos la capitalización total del mercado en miles de millones de dólares. Y aquí podemos observar que quien tiene mayor movimiento es la Bolsa de Valores de Nueva York, que se encuentra en el sector inferior de la pantalla. El NYSE, o sea, la Bolsa de Valores de Nueva York, es un lugar físico. En el piso de la Bolsa de Valores, los formadores de mercado, conocidos en la NYSE como especialistas, ponen en contacto a los compradores con los vendedores. Fijan dos precios para cada paquete de acciones que ponen en el mercado: el precio al que estarían dispuestos a comprarlo, o sea, el precio de la compra a la compra, y el precio al que estarían dispuestos a venderlo, o sea, el precio a la venta. Los precios a la venta superan a los precios a la compra. La diferencia se denomina diferencial de compra-venta, debido a que los clientes siempre compran al precio a la venta, o sea, el más alto, y venden al de compra, el más bajo. El diferencial de compra-venta es un costo de transacción que los inversionistas tienen que pagar a fin de comercial. Recordemos que habíamos indicado que la diferencia, en este caso, se denomina diferencial de compra-venta, y eso en inglés se dice bid-ask spread. Además, el diferencial de compra-venta es un costo de transacción, y el término cost también se traduce como coste. El siguiente gráfico nos muestra el volumen total comerciado en miles de millones de dólares, y nuevamente la Bolsa de Valores de Nueva York es el que tiene mayor movimiento en este caso. Cabe indicar que estos dos valores, en el caso de ambos gráficos, corresponden al año 2004. El gráfico anterior, que es el que estoy mostrando en pantalla, es el valor total de todas las corporaciones nacionales que cotizaron en la bolsa al final del año 2004. Y este gráfico corresponde al volumen total de acciones comerciadas en la bolsa durante el año 2004. Muchas gracias.